Buenas noches a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto foro de innovación de la gestión de las MIPYMES. La Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Metropolitana Campus Xochimilco les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy tenemos dos expositores. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Apolinar Oliva Vela. Él es doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas y trabaja la línea de investigación Economía Agrícola y Desarrollo Local. El tema que él nos presenta hoy son los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19 en las MIPYMES, políticas públicas y estrategias de apoyo. Terminando él su exposición, vamos a tener la presentación de una microempresa chiapaneca que se llama Tatic Adelino y el expositor es el médico veterinario Víctor Manuel Montes Araujo, que se dedica a la transformación del cacao, del amaranto y del chapulín. Y él lo que nos va a hacer es presentar la experiencia práctica de su empresa, cómo han afrontado y qué estrategias han utilizado para salir adelante en estos momentos de dificultad económica derivados de la pandemia. Así que van a tener cada uno 20 minutos para su exposición y al término vamos a proceder a las preguntas que nos haga favor de presentar el público. Pueden hacerlo ahí en el transcurso de la exposición, pueden ir mandando sus preguntas para que al final podamos realizarlas en el orden que se van presentando. Así que sin más, le cedemos la palabra al doctor Apolinar. Gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. Primero quisiera agradecer la invitación que se me hizo a participar en esta foro virtual que tiene un nombre que todavía no me lo aprendo a pronunciar, como diría en Puebla, a pronunciar los webinars que le llaman, o algo por el estilo en estos tiempos que son las cosas que se han transformado. Bueno, el punto que vamos, digamos, la plática está dirigida básicamente a estudiantes de la licenciatura a distancia que tiene en convenio la UNACH y la UAM. Lo que haré será, digamos, alguna precisión de conceptos, de entender qué son las políticas públicas y por qué podemos hablar de políticas públicas y vincularlos a MIPYMES. Y bueno, la otra parte, que es el fenómeno desde perspectiva coyuntural que hemos vivido con la pandemia, que la presencia del virus SARS-CoV-2 provocó una serie de estrategias para enfrentarlas, que sobre todo en la primera fase de la pandemia, como recordamos todos porque así lo vivimos, de marzo a septiembre del año pasado, hubo un gran confinamiento y una reducción de las actividades no esenciales que se le llamó. Esto lógicamente terminó impactando la actividad económica, ¿sí? Y de forma muy diferenciada, porque los mecanismos de regulación para la apertura de las micros y pequeñas empresas, muchas no pudieron solventarlos, y hubo como siempre, ustedes como estudiosos de las MIPYMES saben que una de las cuestiones es que hay una gran mortalidad de MIPYMES, sobre todo en micro y pequeña empresa. Como sabe nuestro invitado,
mueren las micros y medianas empresas, pero no muere el micro y pequeño empresario, ¿verdad? Se reinventa y reaparece porque están vivitos coleando y coleando y van a reaparecer en la actividad micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, esto es una de las cuestiones que siempre nos tienen los académicos estudiando, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la microempresa y el microempresario que tienen como dos rutas, ¿no? Uno que, como decía Chava Flores, murió la microempresa, pero el microempresario va a reaparecer y realizar nuevas actividades. La forma de enfrentar la pandemia con el efecto de confinamiento y el famoso quédate en casa provocó una recesión económica el año pasado. O sea, en vez de crecer económicamente, decrecimos y sobre todo todavía no está perfectamente valorado cuál fue el impacto en el número de micro y pequeñas empresas que tuvieron que cerrar porque lógicamente no aguantaron las condiciones de cierres temporales, porque todos también ustedes como estudiosos del tema ya saben que la micro y pequeña empresa vive al día. Si tiene que producir, vender, difícilmente tiene grandes acervos de capital físico y financiero que les permita mantenerse largos tiempos en el mercado cerrando. Todavía no estoy poniendo la presentación, ahorita subiré una presentación para las cuestiones ya muy conceptuales. Ahorita sería la reflexión, digamos, sobre las MIPYMES, lo que ha pasado. Bueno, necesitamos evaluar cuáles fueron, ¿sí?, las que murieron, que en qué cantidad, en qué sectores. Esos serán datos que van a ir apareciendo en el transcurrir del tiempo. Ahorita solo sabemos que tenemos un decrecimiento. Algunos trimestres fueron de 4% y otros de 6%. Hoy tuvimos el primer trimestre un ligero crecimiento económico que rondó cerca del 1%, pero esto implica que todavía no reactivamos el proceso de crecimiento económico. Las formas de enfrentar la pandemia sería otro tema que tendrían que trabajarlo gente mucho más especialista, y algunos dicen viendo que aquí tenemos un médico veterinario zootecnista que parece ser que lo hubiera manejado mejor la pandemia los veterinarios que los médicos humanos, porque están más acostumbrados a lidiar con pandemias, donde una de las ideas fundamentales es cuarentenar al enfermo, no cuarentenar a los sanos. Pero bueno, aquí esta fue la estrategia, esa fue la lógica, no se utilizaron pruebas y en términos de políticas públicas, en nuestros gobiernos federales, estatales y municipales, optaron por no dar apoyo en general a las empresas. No hubo programas de emergencia para atender los problemas que tuvieron las micros y pequeñas empresas, bajo una premisa de la política económica actual de reducir muy fuerte el gasto público y no endeudarse. De tal manera que también aquí tenemos uno de los testigos que nos va a plantear que no hubieron apoyos para nadie, ni para la grande, ni la pequeña, ni la microempresa. Aquí el gobierno optó por no tener programas especiales. Solo hubo un programa por ahí que goteó algunos recursos que fueron préstamos por cantidad de 25,000 pesos, pero que realmente no tuvieron la cobertura y tampoco era un capital suficiente para mantener abierta una empresa. Simplemente una nómina de 3 empleados al menos está costando
en estos días 20,000 pesos, ¿no? No daba, digamos, ni para una nómina de 3 empleados este apoyo. Esta fue la lógica de política pública de no apoyar al sector empresarial, y se dijeron muchas cosas, ¿no? Se dijeron de que no estaban dispuestos a hacer como un Covaproa, un gran endeudamiento, no se quiso ni siquiera meter en tema la agenda de cómo apalancar o cuáles serían, digamos, una serie de apoyos, de políticas públicas para mantener la actividad económica y evitar que la micro, pequeña y aún gran empresa sufrieran pérdidas. Cada quien, como decimos en el pueblo, se tuvo que rascar con sus propias uñas. Y de esa manera, digamos, están afrontando el micro y pequeño empresario las políticas públicas de salud que terminaron afectando de manera importante la actividad económica del país. Pero como el argumento era también tremendamente fuerte, decir, bueno, vamos a proteger la vida sobre el dinero. Y con ese argumento, pues, se planteó la política de quédate en casa como un mecanismo de evitar la propagación del virus. Bueno, afortunadamente ya contamos con vacunas, ya se vacunó todo el personal médico de hospitales públicos, porque los privados todavía también hay una mirada ahí muy rara sobre priorizar al personal de sector privado, de tema de salud privado. Se vacunó personal médico, se vacunó el personal, gente de 60 y más, profesores, y ahora vamos con 50 y más. Bueno, entonces, de manera rápida, ahora sí pondré una presentación porque tengo ya 10 minutos para concluir. Nosotros, si hablamos de la micro y pequeña empresa, pues esto generalmente estamos hablando de una actividad privada, ¿sí? Y entonces, ¿por qué tendríamos que hablar de políticas públicas? Es lo que nos tenemos que preguntar, digamos, en el sentido del académico. Bueno, hay un planteamiento que lo hace Noberto Bobbio, que plantea que hay una serie de dicotomías y una de las dicotomías es público, hablar de público y privado. Lo público entendido que está regulado básicamente en términos del derecho por el derecho positivo y si cumplimiento es de carácter obligatorio. Y lo privado está regulado por relaciones contractuales entre particulares y puede ser rota a voluntad de las partes. En este sentido, nos toca entender, entonces, ¿por qué hablamos de políticas públicas? Bueno, para eso definiremos que hay una ciencia de políticas públicas que, de acuerdo a Cabrero, Enrique Cabrero, se entiende como el estudio de los mecanismos de acción del Estado en los asuntos que por consenso social se considera de interés público. O sea, podemos ir más allá, digamos, de ver lo que el derecho positivo plantea, cuáles son temas que interesa a la esfera de lo público, que se vuelve público. Y esto es una línea movible, lo público y lo privado. Yo siempre pongo un ejemplo porque rápidamente se comprende cómo antes había situaciones en lo familiar, que es de la esfera que consideramos nosotros la parte más privada, cómo se ha vuelto parte de la esfera pública. Por ejemplo, como se concibió que la violencia intrafamiliar era un problema que afectaba la calidad de vida de la población en su conjunto, por ejemplo,
lo que antes se consideraba privado se pasó a la esfera pública y hoy hay una legislación contra la violencia familiar, ¿sí? Para erradicar la violencia familiar. Así el tema, ¿qué temas competen en volverse un asunto público? Bueno, para volverse un asunto público, que sean motivo de considerar un tema de agenda pública, habría que ver que hay temas que impulsan diversos actores sociales para considerarlo de interés público. Por ejemplo, hoy tenemos un montón de temas que estén en agenda para volverlo, que no es aún de interés público, pero la gente empieza a volverlo como un tema de interés público, de regularlo con la participación del Estado. Un tema de estos, por ejemplo, sería gente que dicen que no haya toreadas. Es un tema que se quiere incluir en la agenda. Tenemos este tema de derechos reproductivos, tenemos temas de cuestiones ambientales, el que no usemos bolsas de plásticos, etcétera. Son temas que empiezan a plantearse que son de interés de todo el colectivo resolverlo. Esto es lo primero que tenemos que convencernos como sociedad. La otra es la inclusión del tema en la agenda política. Se tiene que discutir en los diversos foros de toma de decisiones políticas, en los congresos, en los ejecutivos, etcétera. Una vez que se acepta el tema, que es importante, se da un diagnóstico de los problemas que hay que resolver respecto a ese tema. Hay una propuesta y debate sobre mecanismos de intervención. Se elaboran una serie de políticas públicas que pueden ser tanto leyes de regulación como programas de acción. Viene la fase de implementación de esas políticas y finalmente la evaluación, si se han resuelto los problemas o no. Nosotros hablamos de políticas públicas para las MIPYMES, pero también hablamos de un concepto general de las políticas económicas, ¿sí? Las políticas económicas orientadas a ordenar y organizar la economía, ¿sí? En estricto sentido constituirían un tema de agenda de políticas públicas, pero dado la especialización que desde la ciencia económica se ha dado de la política económica, ¿sí? No se le da un tratamiento especial en las ciencias de políticas públicas o en las policy science, como se le llama en los Estados Unidos, sino se toma en general la política económica como un marco referencial y no existe un campo de reflexión que desde este ámbito de las políticas públicas se considere pertinente para mantener esta diferencia, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a hablar de políticas públicas y políticas económicas como cuestiones diferentes, aunque en estricto sentido las políticas económicas es una política pública que involucra a un conjunto de el resto de tratamientos económicos. La composición de los procesos de formación de agenda y sus implicaciones políticas sociales remiten necesariamente al estudio de la naturaleza de los mecanismos de intermediación política, es decir, de la caracterización de sus instituciones en tanto sistemas de normas y incentivos que rigen la acción colectiva, dirime conflictos distributivos y procesa en general las demandas sociales. Por este énfasis de la ciencia política moderna en el papel central de las instituciones formales e informales para explicar el comportamiento individual y la acción colectiva consustancial al debate sobre la formación de agenda. O sea, parte de lo que vamos a definir en las votaciones del próximo 6 de junio van a ser ciertos lineamientos de por dónde van a ir las políticas públicas, ¿sí? Bueno, en esta situación, ¿por qué involucramos en temas de agenda pública a las micro, pequeñas y medianas empresas? Porque hay dos temas que generalmente van a tocarla, ¿sí? Dos temas de interés público que van a tocar
de manera directa a las MIPYMES. Una es esta idea de que el crecimiento económico y generación de empleo tienen las políticas públicas siempre buscan esto. Si ven, todos los presidentes de la República nos prometen 7% de crecimiento económico y cuando no lo encuentran buscan 20,000 pretextos, pero siempre están proponiendo que van a generar políticas económicas y políticas públicas que generen crecimiento económico y generación de empleo. Como ven, esto ha sido un fracaso en los últimos 30 años. ¿Sí? Y aquí las MIPYMES juegan un papel importante por el papel en su capacidad de generar empleo y valor agregado. O sea, las MIPYMES son fuertes generadoras de empleo en el país, ¿sí? Y de valor agregado. El 30% del Producto Interno Bruto del país lo generan las MIPES, micros y pequeñas empresas, ¿sí? Por otro lado, también sobre el tema de la desigualdad social, el combate a la pobreza, también se habla mucho de la creación y fortalecimiento de micros y pequeñas empresas para generar valor agregado y empleo en familias pobres. O sea, ahí diría, y ahí hay un problema fundamental que estas dos políticas públicas se van a cruzar. De repente no tenemos claridad si lo que estamos hablando es una política de fomento económico, de crecimiento económico y empleo, o una política de combate a la pobreza, ¿sí? Y con programas de creación y fortalecimiento de micros y pequeñas empresas para que la gente salga de su condición de vida precaria por ingresos, ¿sí? Aquí en esto participan varias secretarías, son 3 las que tienen una mayor participación en su intervención sobre las MIPES. Una es la Secretaría de Hacienda, otra la Secretaría de Economía y otra la Secretaría del Bienestar. Bueno, se tienen una serie de políticas hacendarias, políticas recaudatorias, donde se supone que hay un tratamiento especial para las MIPES. Se supone porque cuando pasamos a la implementación de las políticas públicas, vemos que hay montonales de problemas para estos tratamientos preferenciales a las micros y pequeñas empresas, de tal manera que muchas siguen en la informalidad con todos los problemas que esto trae de no acceder a las cadenas de comercialización más formalizadas, donde se tiene que tener una serie de registros y facturas. La Secretaría de Economía también plantea una serie de apoyos, sobre todo aquí del fortalecimiento de las MIPES, y la Secretaría del Bienestar trabaja mucho con estos famosos proyectos productivos y crecimiento de las micros y pequeñas empresas. Sin embargo, ¿sí? Estos procesos son los que nos toca analizar cada uno, ¿sí? Y ver las diversas experiencias, que es lo que vamos a ver aquí con el médico veterinario Víctor Manuel. Digamos, cuáles son, digamos, los temas de agenda pública donde haya proyectos de fortalecimiento a la micro y pequeña empresa. Generalmente todos los proyectos se enfocan en microcréditos, los cuales generalmente son insuficientes, van sobre todo a un rollo de combate a la desigualdad social, de pobreza, de creación de micro y pequeñas empresas, pero aquí hay un tema fundamental que desde la sociología y la economía se ha entendido y que no se entiende desde las políticas públicas. Las unidades domésticas, campesinas, bajo las cuales se trabaja este proceso de creación de micros y pequeñas empresas a partir de proyectos productivos, no tienen la cultura empresarial, y casi todas las MIPES creadas en estos famosos proyectos productivos terminan
muriendo. Es parte de la mortandad fundamental. Tiene muy poca capacidad de inserción y de resiliencia este tipo de empresas públicas. Y por otro lado, la parte de fortalecimiento de las empresas que tienen capacidades productivas, no se trabajan programas muy bien diseñados. Generalmente las políticas públicas tienen muy malos diagnósticos de la micro y pequeña empresa, ¿sí? Generalmente han hecho una serie de políticas públicas que han tenido escasos resultados, como esto de las fortalecimiento de cadenas de valor, sin los centros de investigación, sin los apalancamientos financieros y sin una evaluación de la capacidad de la empresa, no de la capacidad financiera de los dueños de la empresa para fondearla, porque si alguien tiene fondos no tiene que recurrir al mercado financiero. Entonces, hay allí una serie de problemas en estos procesos de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, que generalmente termina existiendo una gran confusión si realmente se está haciendo fomento económico, se busca el crecimiento económico o se está en programas de combate a la pobreza. Esto mueve las políticas públicas hacia ciertos temas que no terminan por resolver un programa, ¿sí?, de creación y fortalecimiento de verdaderas microempresas, no unidades domésticas de subsistencia que hacen actividades no agrícolas para sobrevivir. Comercio, que es una microempresa comercial, o microempresas artesanales que son procesos de transformación. Bueno, hasta aquí lo dejaría porque el tiempo se me acabó. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias por su exposición. Pues a continuación, entonces, presentamos al médico veterinario Víctor Manuel Montes Araujo con la empresa chiapaneca Tatic Adelino. Adelante, por favor. A ver, parece que ya me escucho. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Apolinar, por su presentación. En lo particular, me deja bastantes caminos para investigar en este campo. A lo largo de mi ponencia voy a ir tratando de abordar algunos de los puntos que nos hizo a favor de comentar. Y bueno, agradeciendo a la UNACH, a la UAM, a Punto Tuxtleco, que tuvieron a bien invitarme a este foro, y a todos mis acompañantes, muchísimas gracias al equipo de producción. Les pediría de favor, Maritza, si me apoyas iniciando la presentación para exprimir un poquito nuestros tiempos. Dale un poquito hasta adelante, ¿no? Ya estamos en la última. Dale más hacia arriba, ¿no? Por favor. Mientras les voy platicando a nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, mi empresa se llama Tatic Adelino. Voy a tratar de ir platicando mi historia y sobre la marcha ir comentándoles algunos problemas con los que seguramente se van a encontrar ustedes como estudiantes de este tema del emprendedurismo. Pues ojalá y la experiencia de un servidor sirva para aportar un poquito al camino de mis compañeros, ¿no? Yo empecé como Chocolate Quinto Sol hace ya 4 años. Tuvimos la oportunidad o el intento de formar nuestra empresa partiendo de cero, con el apoyo de mi familia, con muy buena disposición de parte nuestra. Nos tratamos de manejar de manera autónoma y tratamos de registrar nuestra empresa ante el INPI. Resultado, pues al año de estar trabajando, nos rebotaron nuestro primer nombre, no podíamos utilizar el Quinto Sol
y bueno, tuvimos que modificar hacia Tatica de Lino, que es el que hoy en día tenemos. Ya por fin logramos el registro de marca y bueno, ya como que empieza a cambiar un poquito el esquema, ¿no? Le das a la que sigue, por favor, Maritza. Y ahorita les voy a platicar cómo interviene Punto Tuxtleco en nuestra historia. Nosotros arrancamos con algunas recetas de San Cristóbal de las Casas, de Chiapas. Somos una empresa formada completamente en el bello estado de Chiapas. Y bueno, empezamos a encontrar que seguían haciendo falta en nuestra mesa, iban desapareciendo ya algunos de nuestros elementos clásicos, como era el chocolate de mesa, ¿no? Entonces retomamos una de las recetas tradicionales, empezamos a crear nuestros primeros productos, empezamos a tropezarnos, empezamos a manejar el conocido prueba-error, hasta que fuimos encontrando ya algunos de los elementos para poder ya salir al mercado, ¿no? Empezamos entonces con nuestro producto clásico, que es el chocolate de mesa. En lo particular, pues nos sigue gustando trabajarlo con leche, pero ya la tendencia es manejarlo con agua, y entonces, bueno, se adapta muy bien a las dos corrientes, ¿no? Después de que empezamos a manejar el de mesa, pues nos empezaron a pedir tabletas que llevaran algunos productos y sabores conocidos y clásicos, como el de canela y el de almendra, pero hubo algún sector de la población que nos empezó a pedir innovaciones, ¿no? Y entonces se puede decir que creamos el chocolate con Jamaica y el chocolate con jengibre, sin saber que en estos días iba a empezar a tener mucha respuesta, pues por las características que se le atribuyen justamente al jengibre, por la cuestión inmune. Le das a la que sigue, por favor, Maritza. Y bueno, pero resulta que manejar chocolate en el trópico es un poquito complicado, porque, da a la anterior, ¿no? Por favor. Porque, gracias, porque con el calor se nos derrite el chocolate, se manchan las bolsas, se entregan un producto ya no muy agradable a la vista, y entonces empezamos a hacer una pequeña migración hacia manejar el cacao en polvo, y descubrimos que hay un mercado realmente interesante, muchas recetas que rescatar, mucha innovación que aplicar en este tema, y entonces empezamos a manejar el tascalate clásico de Chiapas. Quien no ha tomado tascalates porque no es chiapaneco, y bueno, estamos tratando de traerlo a otras partes del país, ¿no? Rescatamos una receta de Guerrero, que es el famoso chilate. Aquí una cuestión curiosa, porque la migración del centro de la República hacia el sur hizo que algunas personas de Guerrero llegaran a Chiapas, nos enseñaran a hacer este tipo de elementos del chilate, y ellos hoy en día ya están haciendo tascalate en Guerrero, ¿no? Hicimos ahí un intercambio de recetas. Y creamos un polvo que es el polvo funcional 3. Antes lo conocíamos como horchata de cacao en nuestra marca, pero justamente cuando tuvimos ya el registro, en mi segmento no entraba el nombre de horchata, entonces cambiamos hacia polvo funcional 3, y resulta que con la palabra funcional entramos a un segmento realmente interesante. Estamos manejando tanto el tascalate como este polvo funcional sin azúcar, para que podamos llegar a mercados pues desafortunadamente en crecimiento, como es el sector de los diabéticos, y afortunadamente en crecimiento el sector vegano. El vegano está muy interesante como medio de vida y como mercado. Dejo el tip ahí sobre la mesa para que le pongan mucha atención a esto, amigos estudiantes, ¿no? Gracias a la que sigue, por favor, Maritza. Y bueno, dentro de nuestra historia fuimos haciendo algunas alianzas estratégicas, gracias al chef Ignacio Sánchez y su catálogo de mercado de productos regionales. Llegamos a la economía municipal, a la Secretaría de Economía Municipal, con una estrategia que estaba empezando a desarrollarse, que fue Punto Tuxtleco. Hoy en día tenemos ya 2 años trabajando pues ya formalmente en esta estrategia. Empezamos comprando nosotros el producto básico para nosotros, el cacao, y empezamos a comprarlo en el norte del estado, en Pichucalco, y la zona de Tecpatán. A partir de este año y finales del 2020 empezamos a comprar con productores de Ostoacán. Esto nos está permitiendo llegar a cortar las cadenas de abastecimiento, ¿no? Yo compro ya directamente con los productores, tanto el cacao como el amaranto y el chapulín, tratando de manejar el esquema de comercio justo.
para tratar de llegar a mercado un poquito más en precio y obviamente con una calidad más asegurada, ¿no? Tuvimos entonces la oportunidad de conocer a nuestros amigos de Punto Tuxtleco. Ellos nos empezaron a guiar ya de una forma más formal, nos empezaron a conectar con otras empresas, a dar cursos de capacitación, a volver a nuestros emprendimientos ya de una forma un poquito más hacia la formalidad, ¿no? Hoy en día esa formalidad se está reflejando ya en algunas estrategias que ya estamos trabajando de manera particular y sobre todo colectiva. Le das a la siguiente, por favor. En esta foto aparecen ya, en la anterior ya aparecía el amaranto y los chapulines. Comentaba con la autora Hilda hace un ratillo que el comercio del chapulín es muy interesante, pero nos encontramos con el mercado, no a todo el mundo le gusta, sobre todo la consistencia, ¿no? Entonces desarrollamos un producto nuevo que es la sal de chapulín, y esa sí la pueden encontrar en los puntos de venta de Punto Tuxtleco. Se las recomiendo para acompañar un buen mezcalito, un tequilita, un posh. Cualquier bebida artesanal es compañera de la sal de chapulín. Y bueno, gracias a Punto Tuxtleco también empezamos a cerrar el triángulo de calidad, no solamente en nuestro producto, sino detectar las necesidades de la población, encontrar entonces un nicho de mercado adecuado, pero sobre todo tener el apoyo de la academia, de la gente que está dedicada a la investigación, ¿no? Hemos tenido oportunidad de estar en algunos foros de cacauteros, donde hemos tenido asesoría parte del doctor Orlando. Tratamos de sumarnos al esfuerzo que ellos están haciendo por parte de la UNACH de rescatar el cacao chiapaneco, y eso lo tratamos de imprimir en nuestra marca, ¿no? Queremos apoyar, identificar a los productores que tienen el cacao criollo todavía, que desafortunadamente está en peligro de extinción. Queremos aportar un poquito de un granito de arena para que sientan apoyo a estos productores, ¿no? Y bueno, entró también en juego el Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez. Nos apoyaron con equipos de pasantes de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial, y ellos nos han ayudado a desarrollar nuestra etiqueta y nuestra imagen. Hoy en día ya tenemos un poquito más de avance en nuestras etiquetas, ya hay diferencia de lo que arrancamos. Estamos cumpliendo ya con la norma 051. Y el Punto Tuxtleco nos ha ayudado a desarrollar nuestro plan de negocios. Entonces estamos ya tratando de seguir el ABC un poquito más comprometidos y formalizados. Aquí presento ya 4 de mis productos que ya están un poquito más adelantados en este sentido. Ya tienen tabla nutrimental, ya tienen los hexágonos que tanto ruido nos están haciendo. Y aquí es un arma de doble filo, ¿no? Hay quien dice, oye, pero es que si a tu producto le pones exceso de calorías o exceso de grasas, pudiera ser que cierto sector del mercado lo rechace. Pero por otro lado también me dicen, es que el hecho de que tu marca y tu etiqueta tenga un hexágono me da la certeza de que realmente estás haciendo las cosas en forma, ¿no? Que te estás apegando a una normatividad, y eso pues también hay mucha parte del público que lo está agradeciendo. Sobre todo la población joven son los que se están metiendo más al estudio de las etiquetas, quienes más se están interesando por ver qué se está consumiendo. Y bueno, pues nuestra apuesta es ir sobre ese camino, obviamente tratar de ir limpiando lo más posible nuestras etiquetas. Tenemos que reformular en muchas de las ocasiones nuestros productos, y bueno, pues eso es parte de nuestra misión, ¿no? Le das por favor a la que sigue, Maritza. No es sencillo, ¿no? De repente se tiene uno que meter mucho a estudiar, a analizar, a echarse un clavadito a las normas, acercarse mucho a los expertos, seguir sus consejos, apoyarse con los compañeros. Aquí en este medio no está cabiendo mucho la competencia, ¿no? Más bien la competencia entre nosotros. Más bien estamos generando alianzas, estamos manejando intercambio de conocimientos, y de esta manera pues hemos ido sacando un poquito adelante el barco, ¿no? Como les platicaba, ya tuvimos la oportunidad de recibir la autorización como marca registrada del INPI,
Y bueno, pues el hecho de tener nuestra marca registrada nos hace comprometernos mucho más con nuestros líderes. Debo mencionar al doctor Gilberto Ruiz Cáceres, que es el director de Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo, perdón, de la Secretaría de Economía del municipio, y al secretario David Zamora Rincón. Ellos han estado desde el principio muy interesados, muy involucrados en el desarrollo de mi marca y de todos mis compañeros, ¿no? Empezamos hace ya 2 años y medio, aproximadamente junio, julio del 2019. Fuimos 100 marcas que nos acercamos a la primera convocatoria para formar esta estrategia. Y de esas 100 marcas fuimos seleccionadas 24 marcas. ¿En relación a qué? Pues a un poquito ya del desarrollo que traíamos integrado, ya un poquito más de formalidad, un poquito de presentación, ya vaya, que se viera un poquito más armadito el producto, ¿no? Quizás un poquito más vestida la etiqueta, etcétera. Pero no paró ahí. Con el tiempo se fueron sumando más compañeros a la estrategia. Hoy en día les puedo platicar que somos 56 productores integrados ya en la estrategia Punto Tuxtleco. Y bueno, lo que sigue es que se armó la primera tienda solidaria, que fue, o la que ustedes pueden conocer ahorita en la calzada de los Hombres Ilustres, nombrada así como Punto Tuxtleco. Y lo que viene es empezar a reproducir esa estrategia en otros puntos similares. Hay muchos artesanos, muchos emprendedores que están subiéndose al barco y están dándonos la oportunidad de entrar a sus tiendas ya establecidas para aceptar nuestros productos, ¿no? La fotografía que vemos es justamente el chef Ignacio Sánchez mostrándonos lo que va a ser un nuevo módulo de Punto Tuxtleco ya instalado en el patio de las oficinas del municipio en Tuxtla Gutiérrez. Y como ese módulo se pretende armar por lo menos unas 15 o 16 tiendas más satélites alrededor de Punto Tuxtleco. Cabe el orgullo para la Secretaría de ser la primera, se puede decir que la primera empresa en manejarse bajo el esquema de libre trabajo infantil, por eso lo menciono aquí en la diapositiva, ¿no? Esto tiene mucho trasfondo porque pues a nivel mundial ha sido una piedra en el zapato para el desarrollo de muchas empresas. Nosotros estamos tratando de fijarnos mucho en este aspecto, en buscar la calidad de nuestros productos, en ofrecer la inocuidad de nuestros empaques, tratar de hacerlos un poquito más ergonómicos, más ecológicos, etcétera, ¿no? Tratar de seguir las pautas establecidas para el desarrollo funcional y ecológico de nuestro proyecto. La que sigue, por favor, Maritza y equipo. Y bueno, algo de lo que nos hace sentir orgullosos y algo que ha sido fruto de esa alianza que ha surgido con el municipio, con la Secretaría de Economía, es que recientemente logramos conseguir un convenio ya con una empresa particular para tratar de conseguir y formalizar un fermento que va a ser en base a 2 de nuestros polvos madre, que son el tascalate y el chilate. Les vamos a agregar ya unos probióticos para hacer un alimento funcional. Esto está dirigido en principio hacia los niños de Chiapas. Estamos tratando de involucrarnos con el ayuntamiento para que ellos nos hagan favor de incluir este alimento en los desayunos escolares. Eso para nosotros pues va a ser punta de lanza para el desarrollo justamente de los alimentos funcionales en el estado y en el país, ¿no? Nuestro sueño es poder contribuir enormemente a la nutrición de los nuestros, ¿no? Y bueno, pues ya se sabe que habiendo probióticos dentro de nuestro intestino, pues hay un balance óptimo en la cuestión dentro del bosque de la microbiota que manejamos en el intestino. Y eso, por supuesto, crea una condición estable, natural y tendiendo, por supuesto, a manejar un sistema inmune óptimo, ¿no? Esa es nuestra apuesta fuerte. Eso es a lo que queremos llegar.
Y bueno, esto ha sido gracias a la oportunidad de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto, de haber conseguido pues esa sombra que nos permitió pues pasar esta temporada. ¿Qué ha pasado con la pandemia durante nuestro tiempo? Sí pudimos haber desaparecido, como bien comentaba el doctor Apolinar. Yo creo que en lo particular logré aguantar porque teníamos algunos puntos de venta, se cerraron más de la mitad, pero los poquitos que quedaron trabajando realmente se pusieron las pilas, se reinventaron mucho, encontraron la forma de comercializar por medio de las redes sociales. En lo personal era algo de lo que yo me había estado alejando mucho tiempo, pero bueno, la necesidad nos está obligando a cambiar estrategias, a ya no pensar solamente en los tianguis como la parte de visibilidad de tu empresa, sino acercarse mucho a redes sociales, ¿no? Creo que esa ha sido una de las partes fundamentales que nos ha permitido sobrevivir en esta temporada. Y bueno, pues con Ayuntamiento tuvimos la oportunidad de que nos hicieron pedidos interesantes justamente para llevar dos proyectos fuertes, ¿no? Uno fue a principios de pandemia, que se dieron algunas despensas hacia la población, y el segundo fue a finales del año pasado, que nos permitió también otra compra grande. La primera fue de Tascalate, y pues nos unimos varios compañeros dentro de la estrategia de Punto Tuxteco. Vemos 6 empresas que manejamos Tascalate, y entre los 6 logramos hacer un pedido colectivo. Ahí sí nos pusimos de acuerdo entre los 6, 0 competencia, más bien compartimos recetas, compartimos tantos y tamaños, y vimos la forma que fuera lo más cercano posible a una receta general. Aportamos todos un poquito de conocimiento y experiencia, y logramos sacar un producto de muy buena calidad, en un precio bastante accesible, y que nos permitió estar dentro de esas despensas. Y el último pedido ya fue de chocolate de mesa, porque pues la gente empezó a pedirle a municipio que querían, y municipio pues nos encargó la fabricación de esas piezas. Nos compraron 1000 piezas de chocolate a nuestro ritmo. Fue una compra bastante interesante porque pues en forma particular difícilmente logras vender 1000 piezas de chocolate en un solo evento, ¿no? Entonces, en lo particular, eso le debo mucho a Punto Tuxtleco. He podido tener algunos apoyos justamente para la fabricación del producto en tiempos de pandemia, porque mientras se pudo, tuvimos el apoyo de muchachos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hubo dos chicas que pudieron estar trabajando mientras no se puso el semáforo en rojo, y nos guardaron todos en casita, ¿no? Como decía el doctor. Pero mientras se pudo, estuvimos trabajando, sacamos adelante la chamba, nos permitió tener un poquito de stock para poder hacer frente a los meses que vinieron sin venta. Y bueno, pues intentando, ¿no? Empezamos a dar algunos cursos de chocolatería en línea, empezamos a manejar algunos tipos de apoyos interemprendedores. Y bueno, aquí no hemos podido tener acceso a los créditos de gobierno. Nos ha faltado involucrarnos un poquito en lo que comentaba el doctor Apolinar, de conocer muy bien los proyectos de las 3 secretarías, y nos hemos quedado en créditos particulares, ¿no? Muy caros, excesivamente caros, pero que nos han permitido pues abrir huecos para tapar otros, ¿no? No es lo ideal, pero por lo pronto es la forma que hemos encontrado de sobrevivir. Esperamos tiempos mejores, esperamos obviamente reactivación de economía. Creo que la hemos venido brincando, pero sí siento que hay mucho por hacer, ¿no? Sobre todo mucho trabajo en equipo, mucho conocimiento de nuestros productos, mucho reinventarnos, mucho encontrar nuevos nichos de mercado y adaptar nuestros productos justamente a esos nichos. Y aquí ha entrado mucho la academia al refuerzo. Los institutos de investigación nos han echado mucho la mano para el desarrollo de productos. Justamente este convenio que estamos firmando aquí en la fotografía, pues ya involucra tanto una empresa
formal fuerte, como es la distribuidora Mundo Maya, con un servidor que soy representante de Tatica del Lino, con el municipio como testigos y con el TEC regional como evaluadores y validadores de la tecnología. Aquí se presentan varios problemas técnicos, ¿no? Una es que los probióticos realmente sobrevivan en el Tezcalate, y otra es que el probiótico realmente funcione dentro del organismo, ¿no? A eso es en lo que estamos ahorita echándole las ganas. Y le das a la última, por favor. Con esta terminamos. Es nada más hacer un poquito de énfasis en lo que representó este convenio para nosotros. Tanto Reino Maya como Tatica del Lino nos unimos gracias a la intervención de Punto Tuxtleco y logramos hacer ya una alianza comercial con la que pretendamos que tengamos el primer alimento funcional a nivel sureste. Esto para nosotros es algo a lo que queremos hacer mucho énfasis, darle mucha importancia, porque puede ayudarnos a cambiar mucho el destino de nuestros niños, sobre todo, ¿no? Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor Manuel. Muchas gracias, doctora Apolinar. Muy interesantes las dos ponencias y creo que hay cosas que se complementan y cosas que se confirman y cosas que son novedosas en las dos. Ahora les voy a leer las preguntas que nos han llegado. Para el doctor Apolinar, dice que si considera que la estrategia de no ayudar a las pymes por parte del gobierno fue la más inteligente, y tomando en cuenta que se han realizado préstamos para pagar otros proyectos menos importantes. También otra pregunta, otro comentario es que si en 30 años no han funcionado las políticas públicas, ¿por qué se sigue insistiendo en ellas? ¿Y cuáles son las barreras económicas y políticas a las que se enfrentaría una MIPYME que apenas quiere introducirse en el mercado? Pero esa creo que va más dirigida para Víctor Manuel. Okay. Bueno, entonces. Sí, por favor, Apolinar. Desde luego, el que no haya existido intervención clara del Estado para lidiar de mejor manera con la pandemia, es un problema, digamos, fuerte, ¿no? En vez de, por ejemplo, las MIPYMES, si hablábamos que no había ni 10 trabajadores, se pudieron haber mantenido abiertas después de verificar, digamos, algunas condiciones que no existieran posibilidades de contagio, sobre todo que trabajaran viendo que trabajaran en lugares ampliamente ventilados. Si hablamos de que los números de empleados en estas no se tenía que restringir. El problema quizás estaba en las modalidades de movilidad de la casa al trabajo. Allí se pudieron haber buscado también algunas alternativas. ¿Sí? Pero si recuerdan, la primera fase fue desastrosa en el manejo de la pandemia, sin evidencias científicas. Se lanzaron a hacer algunas aseveraciones. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud, temiendo que fuera hipercontagiosísima y el COVID, lo que planteó fue que nos hicieran autopsias, hasta que los italianos se brincaron esta medida, encontraron que los daños que venía provocando el virus podían atenuarse, ¿no? Porque era fenómenos de coagulación y ya empezaron a haber tratamientos y formas. Entonces, plantear una intervención vía subsidios hubiera sido
imposible dada la condición económica, pero creo que regular de manera más inteligente la actividad económica de acuerdo a las formas de producción y de número de gentes y de condiciones de calidad en los establecimientos, nos hubiera permitido gestionar de mejor manera la crisis y paralizar menos las microempresas, que de hecho las informales les valió gorro y pues siguieron produciendo, ¿no? O sea, yo iba, por ejemplo, aquí en el mercado de San Cristóbal y había una serie de productos de micro y pequeñas empresas que venían de empresas informales, panela informal, la producción de tascalates en bolsitas, no como las de Víctor Manuel, sino las que se producen a nivel familiar. O sea, todo eso siguió produciendo y circulando. Lo informal le pegaron mucho más fuerte a estas empresas que están más formalizadas, que tienen un empaque, que tienen un local listo a ser supervisados. Entonces también, digamos, el impacto, por eso digo, ha sido de forma diferenciada, ¿no? Y se entendía, la gente tenía que sobrevivir de algo, no se podía mandar a casa si no había ningún apoyo. Por eso también es una de las cuestiones de esta mala gestión de la pandemia, porque no somos Suiza, donde la gente esté formalizada en el empleo y entonces puede ser regulada los flujos de gente. Realmente los flujos de gente solo eran unas zonas que se regulaban. Aquí en San Cristóbal, por ejemplo, todo el centro estaba cerrado, pero te ibas al mercado del norte, al mercado del sur, al mercado Tielmas y era un hervidero de gente, ¿no? O sea, no hubo, digamos, un control adecuado ni una gestión de la pandemia. Digamos, la otra idea que estaban planteando empresarios de que se les inyectara recursos financieros para mantenerla cerrada también se veía, dado las condiciones de la economía, inviable. Sí debieron de haberse metido algunos proyectos estratégicos, pero de financiamiento, pero digamos, habría que pensarlo y muy bien para qué, o sea, dónde y cómo inyectar esos fondos, que no había, digamos, fondo que aguantara para la necesidad de mantener cerrada en un país que tiene una economía altamente endeudada, ¿sí? Pero se pudieron haber hecho mejor las cosas, sin duda. Sobre todo las regulaciones creo que pudieron haber sido hechas de mejor manera, ¿no? Todos tenemos un pariente, en mi caso yo tengo un hijo que perdió el empleo, él trabajaba como chef en una industria panificadora y perdió el empleo, ¿no? Y así podemos tener siempre conocidos, hijos, parientes que perdieron el empleo y la condición fue precarizar las condiciones de vida y que apenas para fines de año empezaremos a recuperar la normalidad una vez que estemos vacunados. Y todavía tenemos que ver los impactos a nivel global, porque las vacunas, afortunadamente en México, aunque sea lento, va fluyendo el proceso de vacunación, pero hay países, por ejemplo, como Guatemala, que no tienen ni siquiera han iniciado la vacunación con su personal médico que esté en primera línea, ¿no? Entonces, esto nos dan estos efectos diferenciados. Creo que había más posibilidades y hay, digamos, este es el debate que tenemos que dar de qué forma gestionar una regulación económica, porque no podemos, otra no la aguantamos, yo creo, los costos económicos de otra regulación de esta magnitud. Y también que somos una sociedad totalmente desordenada, hay que plantear bien clara también las sanciones. Cuando nos abrieron las trancas, como decimos, nos las saltamos rápidamente todos y hemos tenido, digamos, eventos masivos que han repuntado esta pandemia, ¿no? Somos como sociedad, también falta trabajar mucho.
Entonces sería la primera. Llevamos, ¿por qué no se pueden desatender las MIPYMES si se tienen que estar reevaluando las políticas públicas? Porque son importantísimas en la generación tanto de valor agregado como de empleo, ¿sí? En empleos industriales, 6 de cada 10 empleos lo generan las micros y pequeñas empresas. Esto hace que sean importantes tanto para el fomento económico como para la generación de empleos como de valor agregado, ¿no? O sea, tienen impacto en el Producto Interno Bruto y lo que pasa es que tendríamos que evaluar mucho mejor las políticas públicas, tenemos que realinear las cosas de mejor manera, ¿sí? Hay algunas estrategias que en la implementación se desgracian, como vimos por ejemplo, en esta cuestión de ver las micros y pequeñas empresas, en su papel de generadora de empresas, como nos plantea Víctor Manuel, se hizo este programa de los jóvenes construyendo el futuro, algo así se llama el programa, ¿sí? Sin embargo, al no estar bien implementada la política, sucede que hay una serie de micro y pequeñas empresas fantasmas que están captando gente que no le están capacitando y que le están cobrando una cuota de la beca porque no hagan nada, ¿no? Entonces todos conformes o sea, ordeñan el presupuesto sin que se cumpla los objetivos del programa. ¿Esto por qué? Porque está mal implementada, porque no tenemos un padrón de empresas confiables que permitan que se vean cuáles son sus trayectorias, no se vieron el tiempo de vida que debían de tener estas empresas y los procesos de supervisión, como todo se quiere hacer barato, no se supervisa que le esté dando capacitación laboral y empresarial al joven. Entonces allí tenemos recursos que se pierden. O sea, la idea parecía buena, pero al implementarse va a haber un porcentaje de gente que no se va a formar en nada, ¿sí? Únicamente va a recibir un recurso, lo cual en el corto plazo le sirve, pero en el largo plazo de crear capacidades empresariales humanas y capacidades laborales más finas de mayor calificación, se está desperdiciando estos recursos. Entonces tendremos que repensar tanto sociedad como Estado estos mecanismos de intervención de forma más eficientes. Lógicamente necesitamos, como dice Víctor Manuel, una banca, ¿sí?, que dé préstamos, no solo sobre garantías, sino sobre proyectos exitosos, con posibilidad de éxito. Para eso necesitamos quienes evalúen proyectos. No tenemos gente formada en una evaluación de proyectos que permitiera en el Estado un apalancamiento y que se fueran pilotando de tal manera que al menos hubiera una recuperación de 80-85% de créditos, que es lo que se requiere para que un programa de financiamiento sea exitoso. ¿Necesitamos un programa de financiamiento? Sí, pero necesitamos que sea exitoso, que la gente regrese el préstamo, que tampoco se condonen las carteras vencidas porque ya llegó la campaña electoral y hay que hacer proselitismo a partir de entonces echar a perder la cultura financiera de los micro y pequeños empresarios, de que entonces se van a acostumbrar a no pagar porque van a esperar en qué campaña política les condonan esa cartera vencida y de esa manera voten por ese candidato. Entonces, por eso no se pueden desechar ni los programas de combate a la pobreza, porque tenemos casi el 60% de la población en condición de pobreza, y tampoco podemos desechar los programas de fortalecimiento de las micros y pequeñas empresas. Solo tenemos que ir pensando, y por eso están estudiando ustedes este tema que es de relevancia social, es de interés público,
O sea, la micro y pequeña empresa se vuelve de interés público a pesar de ser privada, porque fortalece temas que nos importan e interesan a todos, como es el fomento económico y la generación de empleo, que son preocupación de la sociedad en su conjunto. Dejaría hasta ahí la respuesta, Hilda. Muchas gracias. Gracias, Apolinar. Pues ahora continuamos entonces. La otra pregunta que es para Víctor dice que cuáles son las barreras económicas y políticas a las que se enfrenta una MIPYME que apenas quiere introducirse en el mercado. Y la otra pregunta dice, ¿es posible que sus productos tengan un empaquetado que sea más amigable con el medio ambiente? Y también si considera que su producto sería más atractivo por la tendencia a productos menos procesados y u orgánicos. Correcto. Las voy resolviendo así conforme me voy acordando, ¿no? Ya si me trabo, ahí me recuerda, por favor, doctora. Empezando por el último tema, sí, por supuesto, estamos buscando la manera de ir hacia el orgánico, aunque el orgánico se está volviendo un poquito hipotético, ¿no? Realmente para certificar que un producto es orgánico se tienen que conjuntar demasiados factores. Si hablamos, por ejemplo, del cacao, que es lo mío, tendrían que ser cerca de, no sé, por decirte algo, 100 hectáreas alrededor de la finca donde se está procesando el cacao, donde se está produciendo, que te certificaran que nadie está abonando, utilizando agroquímicos, etcétera. Pero no solamente es el presente, sino que es el pasado de esa tierra. Hay productos que tardan 30 años en biodegradarse, entonces difícil que tengamos condiciones actuales para realmente creer que es un producto 100% orgánico, ¿no? Yo me voy más bien hacia lo natural, hacia lo hecho con procedimientos naturales, que eso sí se puede certificar que se esté haciendo. En mi caso, pues manejamos también café y me consta que los cafetales que he llegado, pues no hay uso de agroquímicos porque simplemente no hay el acceso a ellos, ¿no? Estamos hablando de los Altos de Chiapas, donde la gente ha procesado su café con puro abono natural, ¿no? Igual en el caso del cacao no se necesita mucho proceso biotecnológico porque son semillas madre muy, muy nobles que son naturalmente, tienen ya su propio proceso sin necesidad de la intervención del ser humano, ¿no? Obviamente sí se necesitan labores culturales, etcétera, pero bien dirigido sí es relativamente más fácil llevar a la mesa del consumidor un producto naturalmente procesado, ¿no? Por el otro lado, en el tema de los empaques sí estamos haciendo muchos esfuerzos, hemos experimentado, pues primero con alejarse de los plásticos, empezar a manejar productos biodegradables, pero es difícil conseguir en el mercado actual. Por ejemplo, manejé algunas bolsas que son biodegradables, que tú las tiras a la composta y al paso del tiempo se desbaratan, ¿no? Pero aparte que son caras, el material con lo que están hechos, que son fécula de maíz, contaminan el sabor del producto. Termina con el tiempo, con el calor, etcétera, termina por pasarle el sabor de la fécula del maíz al café o a los polvos que manejo. Y otra, son sumamente frágiles. Después de, no sé, 2 meses en almacenamiento, se empiezan a agrietar. Si están expuestas al sol, que en qué parte de Chiapas no tenemos sol, se empiezan a degradar anticipadamente y se rompen las bolsas, ¿no? Las uniones, etcétera. Es un tema interesante, necesitamos mucha investigación en ese aspecto que nos ayuden a encontrar los contenedores naturales para poder manejarlos de esta forma, ¿no? Y por otro lado, la tendencia, pues ya mundial, es empezar a justamente no manejar reempaques, ¿no? A tratar de vender a granel. En ese tema estamos muchos compañeros, estamos tratando de conseguir espacios que se presten para que ya no manejemos las envolturas. Nos sale más barato a todos la comercialización y al consumidor, por supuesto, la compra, ¿no? Puede ser un aspecto interesante irnos hacia la venta a granel. Hay países que ya lo están consiguiendo.
coincido con el doctor y con ustedes que la cultura todavía no estamos a ese grado, ¿no? Pero es algo en lo que tenemos que ir trabajando mucho. Y la primera era sobre las políticas, ¿verdad? Políticas de... Las barreras económicas y políticas que enfrenta una MIPYME que quiere iniciar, para introducirse en el mercado. Sí, yo les diría que tienen forzosamente que partir de un plan de trabajo. Tienen que tener muy en mente qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar y en qué tiempos, ¿no? Porque pues te puedes manejar como persona física, darte de alta ante el SAT, no hay que tenerle tanto miedo. Realmente si te manejas por la derecha, vas haciendo tus declaraciones mensuales, te puedes, en mi caso estoy como persona física en el régimen de incorporación, el RIF, régimen de incorporación fiscal, y tienes hasta 2 años sin generación de impuestos como tales, ¿no? Y como realmente nuestro nivel de facturación no es tan alto, no es tan temible. Cuando ya estamos en un esquema que sí realmente estás facturando fuerte, donde ya vale la pena realmente estudiar el régimen al que perteneces, entonces ya es un tema aparte. Ahí sí necesitas mucha asesoría y tratar de no brincarte trancas porque te va a salir más caro, ¿no? Mejor vete con cuidadito, vete por la derecha, asesórate aquí sí de gente experta, y entra mucho la academia. Los contadores suelen ser buenos amigos, sueles hacerte tu socio, no socio comercial, pero sí socio espiritual, vamos a decir, ¿no? Es tu guía, es tu acompañante, y pues no hay que tenerle tanto miedo a ese aspecto, ¿no? A lo que sí le tendría yo miedo es al desconocimiento de en qué terrenos te estás metiendo. Por ejemplo, empezar a comercializar productos sin tener un permiso de funcionamiento puede hacerte acreedor a algunas multas, ¿no? La Secretaría de Economía tiene muy buenas bases en este aspecto, te pueden apoyar en la asesoría, y no es tan difícil, ¿no? Son trámites, normalmente son gratuitos, pero los vas aprendiendo a manera que vas andando, ¿no? Por eso vuelvo al tema del plan de negocios, es bien importante que vayas viendo tu ABC, para que vayas viendo qué proceso te sigue, dónde ya tocaste fondo, dónde ya eres autosuficiente, dónde te falta hacer alianzas, dónde te falta hacer mucho trabajo en equipo. Aquí el tema es no navegar solo, ¿no? Tienes que apoyarte de muchos elementos. No saturarte de socios, pero sí seleccionar los clave y dejarte asesorar. Tómalo con cautela, dicen sin prisa, pero sin pausa. Ve avanzando poco a poco y vas a ver que no es tan difícil el tema legal, ¿no? Creo que se están abriendo algunas puertas, simplemente hay que conocerlas y es lo que nos falta en lo personal. Volviendo a lo que comentaba el doctor, pues tengo que conocer un poquito más de los temas que sí hay de apoyo y de fondo, ¿no? No sé si están contestadas las preguntas. Sí, pues muy bien. Muchas gracias, Víctor Manuel. Pues con esto estaríamos llegando al final de nuestro cuarto foro. Con esto también estamos cerrando la primera parte del ciclo del 2021, porque ya ahora en el mes de mayo concluye el semestre académico. Agradecemos muchísimo al doctor Apolinar Oliva Vela por su presentación muy interesantes los comentarios, el análisis que nos hizo de la situación, pues tanto de las políticas públicas como de las MIPYMES en este entorno de la COVID-19. Y muchísimas gracias al médico veterinario Víctor Manuel Montes, porque también fue muy interesante escuchar su participación y yo creo que enriquece mucho la experiencia práctica para los estudiantes y para todas las personas que nos están acompañando, porque de alguna manera se complementan las dos presentaciones y yo creo que hace que sea mucho más claro para los jóvenes que esperamos sean los próximos emprendedores, algunos de ellos ya lo son, y que esto sea para enriquecer su proceso de aprendizaje. Así que buenas noches a todos.
el Centro Universidad de Empresa, de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Metropolitana del Campus Xochimilco. Les dan las buenas noches y las gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias.